Vamos aquí. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi vida y todo has cambiado. Digámoslo juntos hoy. Y no me callaré, y día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Con sus palmas. Vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo has cambiado. Vamos, iglesia. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Gracias, Jesús, porque tú nos das vida. Gracias porque tú nos das libertad. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Gracias, Jesús, porque nos das libertad y nos das vida. Alabemos a Jesús en esta mañana. Vamos aquí. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Y digámosle hoy: por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar lo que quieres adorar. Porque no se une con nosotros a adorarle en esta mañana, ven. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección,
canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No me puedo imaginar. Y no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Vamos a decirlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias, Jesús, te adoramos en esta mañana. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Recibe toda la gloria hoy. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres digno. Precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre
todo se postrará. Bendice a ti, Jesús. En el madero y allí se ancló mi fe. Santos del cielo, eterno siempre, siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, en tu nombre todo se postrará. En tu nombre todo se postrará. De tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre, Jesús, nos postramos hoy. Unámonos hoy a millones y millones que proclaman que su nombre es santo, santo, santo. Y digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, iglesia. Y digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es y quién vendrá? Creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Que fue, al que es y al
ha de venir al principio y al fin. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Digámosle hoy: Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación toda la oración eres tú. En ti confiaremos, Dios, en ti confiaremos y entendemos, Dios, de que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, y que no hay circunstancia que esté viviendo en este momento, Señor, que se salga de tus manos. Yo hoy levanto mis manos al cielo y te invito, iglesia, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, en el nombre de Jesús me presento delante de ti y te pido, Padre, que tú seas glorificándote en esta circunstancia que estoy viviendo. Dios, hoy presento delante de ti mi vida. Presento delante de ti esta situación financiera, presento delante de ti esta enfermedad, esto que está pasando en mi cuerpo, lo que estoy sintiendo, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro, Dios, que tu presencia empieza a ministrar, empieza, Señor, a hacerlo otra vez. Señor, en ti confiaré. Señor, tú lo puedes hacer otra vez. He visto milagros en mi vida, he visto milagros en mi casa, he visto milagros, Dios, en mis hijos, he visto milagros en mis finanzas, y eres el Dios de ayer, de hoy y siempre. Así que, Dios, hoy te bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Dios, que tu presencia, Dios, empieza a transformarlo todo, que tu presencia lo cambia todo, que tu presencia, Señor, toma, Señor, posesión sobre este lugar, y vas a empezar a bendecir y decir: Señor, hoy presento este lugar donde estoy viviendo, donde estoy, Señor, recibiendo esta palabra, y te pido en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, hablando a mi vida, ministrando, Dios. Gracias te doy, Dios, y presento delante de ti, Dios, mi vida, como dice tu palabra, como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Y Dios, declaro, Dios, que está dispuesto todo en este momento para que tú puedas bendecirme. También, Dios, presento, Dios, mis ofrendas delante de ti. Hoy tomo, Señor, esta ofrenda. Presentamos esta ofrenda como familia. Presentamos esta ofrenda delante de ti, reconociendo que en ti,
Señor, está nuestra provisión, que tú eres el que provees para nuestra casa, que tú eres el que provee ese alimento, que siempre hay, Señor, una comida en la mañana, al mediodía, en la noche, Dios, pero por tu gracia y por tu misericordia, que tú, Señor, nos provees el dinero. Y aún, Señor, si en este momento no tienes trabajo, vas a decirle: Señor, yo hoy presento delante de ti mi vida, y yo sé que tú abrirás las ventanas de los cielos. Señor, vas a abrir puertas que nadie podrá cerrar. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, bendigo las alacenas, Señor, de las familias de mis hermanos. Bendigo las neveras, Señor, que estén siempre rebosantes de alimentos, Señor. Bendigo, Dios, sus cuentas bancarias. Bendigo el lugar donde esas cuentas donde les consignan. Y en el nombre de Jesús declaro, Dios, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos, y que así como están dando y proponiendo en su corazón voluntariamente dar, así, Dios, tú también, Dios, vas a bendecir, porque tú bendices al dador alegre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35, NID 901 065 243 0, Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094, y allí te brindaremos toda la información que necesites. Bueno, muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Un privilegio para nosotros como familia volver a compartir la palabra de Dios para ustedes a través de estos medios digitales. Así que les invito primero que pues dispongan su corazón, hagamos una oración a Dios pidiéndole que pues Él sea quien tome el control, quien hable a nuestros corazones. ¿Les parece? Gracias. Cierre sus ojos, les invito por favor, y vamos a orar a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites disfrutar como familia, de congregarnos. Sabemos, Señor, que como dice tu palabra, hay una multiforma de tu gracia por la cual tú nos bendices. Así que hoy te pedimos que hables a nuestro corazón. Pide al Señor ahí con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, dile: Señor, habla a mi corazón, Dios, porque sé que tienes el control de todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la prédica del día de hoy tiene como título, dice: Dios, el principio y el final. Y pues vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22. Como estamos hablando del final, es el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 22 en el versículo 1, 2 y vamos a ir también al 12. Entonces dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, dice. Era transparente como el cristal y fluía el trono de Dios y el Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida. Tengan en cuenta esa parte, el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. Y yo quiero que ustedes tengan esa palabra muy presente, porque recuerde que estamos comenzando año y son 12 meses. O sea que vamos a recibir 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva para cada mes. Eso es lo que dice aquí el Señor en su palabra. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y vamos a ir al versículo 12, el último versículo de la Biblia, el último. Y dice lo siguiente, uno de los últimos versículos, pero dice:
miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso es lo que le da el título a nuestra charla. Dios, el principio y el final. Bueno, pues como siempre cuando se empiezan los años, empezamos a hablar de propósitos, de metas, de sueños. Y de verdad entramos como en esas ganas, salimos de vacaciones, entramos recargados, bueno, con algunas dificultades o de pronto ya solucionadas algunas otras, pero siempre tenemos el deseo de empezar un año súper bien. Pero la idea es, y yo recuerdo algunos años, siempre en este enero hacíamos algo que le llamábamos la cartelera de los sueños y pegábamos fotos, recortábamos revistas de las casas que queríamos, del trabajo, del carro. Recortábamos una familia, la pegábamos, una cartelera, y el 1 de enero siempre íbamos y presentábamos nuestros sueños, nuestros propósitos. Pues realmente es, digamos, algo simbólico, pero teníamos una mediana idea de lo que queríamos, aunque en muchos de los casos, pues nosotros, para serles sinceros, digamos que casi que la veíamos, no orábamos tan frecuentemente por esa cartelera de sueños. Y la verdad se volvía otro tema más dentro de lo que hacía uno cuando comenzaba el año. Pero realmente es preocupante lo que les estoy diciendo, porque cuando nosotros no tenemos claridad de lo que queremos para nuestra vida, lo que queremos para nuestro año, pues aplican algunos dichos que quiero comentárselos en este momento. Entonces dice el primero: quien no sabe para dónde va, ya llegó. Ese es uno de las frases que alguna vez escuché. También dice: quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y también dice: quien no sabe con quién casarse, bueno, ahí ya su merced completa la frase, ¿verdad? Cuando uno no conoce el propósito, cualquier mujer o hombre, o carrera, o trabajo, o cualquier cosa le sirve, porque realmente no conocemos nuestro propósito. Vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice el Señor: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo 14 dice: entonces Dios dijo, que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Entonces Dios diseñó la vida por periodos, ¿sí?, que comienzan y terminan, día y noche, días, meses y años. Y Dios determinó eso. Dios los diseñó de esa forma. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y todos estos periodos empiezan así. Si se dan cuenta, el día empieza cuando termina la noche o se esconde el sol. Y la noche comienza cuando se esconde el sol. Entonces, en esto tenemos nosotros que tener en cuenta que los días, los meses, estamos diseñados ahora de 1 a 31, un mes de 28 días, otros de 30, pero en sí hay un comienzo y un final. En las empresas, en todo se están rigiendo por estos tipos de periodos que Dios diseñó desde el comienzo de la creación. Lo vemos en este versículo. Y dice también Jesús que Él es el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el comienzo y el final. Todo lo diseñó así. Empieza con una semilla, termina con un árbol que se bota semillas y sigue así el ciclo. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? Dios, dice la palabra, que Él empezó a crear todo desde el Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 y termina. Cada día empezó a crear algo. Todo lo empezó y todo lo hizo un día a la vez. Debemos ser imitadores de Él, y Dios es el mensaje que hoy vamos a trabajar, y es que deberíamos ser imitadores de Él y cumplir con las agendas. Dios se programó y dijo: para este día voy a crear esto, y lo creaba, y al final Él mismo tomaba y decía: voy a examinar lo que hice, y decía en cada día, al finalizar, si ustedes se dan cuenta, y dice: entonces vio Dios vio que esto era bueno. Esto era bueno. O sea, Él mismo tomaba y examinaba eso que se había propuesto en su agenda del día. Y a esa es la invitación que Dios quiere hacernos en este tiempo. Dios miró
lo que dice la palabra, dice que Dios lo miró, que había hecho y vio que era bueno. Papito Dios le dio un propósito a todo lo que creó. Y creó la luz para separar el día de la noche. Formó el espacio para separar, es algo que es interesante que lo veamos, las aguas de los cielos de las aguas del mar, y creó un espacio, ¿sí? Lo que conocemos como espacio. Y a los animales y los peces y las aves les dio el propósito de multiplicarse. ¿Y de nosotros qué? ¿Cuál es el propósito? Entonces vamos a verlo en Apocalipsis. Apocalipsis 4 habla de ese propósito con el cual Dios nos creó. Entonces habla Apocalipsis 4, versículo 11. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Algunas versiones dicen para el propósito de Él. O sea que Dios nos creó con un propósito, y nuestro propósito principal es agradar a Dios. Ese es nuestro propósito principal. Es personal, porque aunque Dios haya hecho todo el universo, todo, bueno, el cielo, la tierra, y nos haya creado a nosotros, y bueno, nos ha dado la oportunidad de vivir, y ya conocemos los versículos que habla la palabra de que entretejiste, todo, nos formaste en el vientre de la madre, bueno, todo lo que nos habla el Señor. Pero en últimas, el agradar a Dios no lo podemos agradar en comunidad. Tenemos que agradar a Dios de forma personal. Dios nos creó para su deleite, y nada de lo que creado le produce tanto deleite como nuestra vida. Ahora, agradar a Dios se resume en una palabra: adoración. Nosotros adoramos a Dios agradándolo, y lo vamos a ver en Números capítulo 6, versículo 24. Dice lo siguiente: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Imagínense lo tremendo de esa palabra, que el Señor sonría sobre ti. Imagínense. Mira, yo creo que de los versículos que más me agradan, quizás sea el primero en mi lista, es Marcos 1:11, cuando Jesús, por un acto de obediencia, Él llegó al río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, y en ese momento, Él, con un acto de obediencia, se bautizó. Bueno, conocemos la historia, pero lo chévere de ese versículo puntualmente es que dice que se abrieron los cielos, y desde el cielo se escuchó una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, si nosotros queremos llegar a esa estatura de Jesús, lo que tendríamos que hacer es eso, que cada día hay una sonrisa en el cielo, ¿cierto? Un suspiro de satisfacción, y dice: estos son mis hijos amados. Que cada periodo que estamos planeando desde ya para este 2022, pues cada día, cada mes, todo el año, tengamos la oportunidad de esos 365 días del año. Podamos sacar 365, bueno, ya pasaron unos días, pero tengamos la oportunidad de cada día, que Dios suspire y diga: estos son mis hijos amados, en el cual tengo complacencia. Es la idea, pero bueno, sigue la historia. ¿Qué pasó? Dios decidió crear primero a Adán y luego a Eva. Entonces, ¿por qué lo hizo de esa manera? Pensó en que fuéramos, dice la palabra, miren el propósito, dice la palabra en Génesis 1:26, dice: así que entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Tremendo, ¿no? Nos creó para que fuéramos como Él. Pero ¿de qué manera? ¿En qué ser como ellos? Pues miren, Él está diciendo que sean como nosotros, porque estaba el Espíritu Santo sobre las aguas, y con Jesús el Padre, porque los ángeles no tienen poder creativo, estaba Jesús en el cielo, nuestro Señor y Salvador, creando todo. Recuerden lo que dice Juan 1, desde el principio dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Entonces Jesús, lo que están haciendo con el Padre, formándonos, dándonos la oportunidad de nacer, de ser creados
pero con un propósito, ser como ellos. Compartieron eso. ¿Cómo son ellos? Son íntimos. Tienen esa forma de compenetrarse tan bien, de conocerse tan bien entre ellos, que wow, es tremendo. Pero entonces también, ¿de qué otra manera? Del amor, el amor que hay en Dios Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en ese aspecto, Dios nos creó para que aprendiéramos como ellos. ¿De qué otra manera íbamos a aprender a ser como ellos si no es pasando tiempo con ellos? Porque recuerde que Dios no nos creó como con un chip, ¿verdad? Con un chip que viene ya toda la información. Entonces tienes que adorarme, tienes que levantarte temprano, tienes que buscar la palabra, tienes que ir a trabajar, bueno, cumplir con tus deberes, ama a tu esposa, ama a tus hijos, perdona. O sea, nosotros no tenemos esa programación. Nosotros tenemos que aprenderlo por imitación o por relación, o por pues tomamos el tiempo para poder formarnos en esos hábitos y en esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este momento? Le está dando la oportunidad a Adán para que él pueda relacionarse. Y en este momento es lo que estamos aprendiendo. Después Dios creó a Eva, claro. Pero ya Dios creó en el corazón, o puso en el corazón de Adán esa necesidad de relacionarse con otros de su misma especie, o otros de igual a él. Entonces, ahí es donde Dios entra a colocar una necesidad, pero no es el propósito. El propósito principal de nosotros como criaturas creadas por Dios es relacionarnos con nuestro Creador, ¿cierto? Cuando ya conocemos que a través de Cristo somos hechos hijos de Dios, pero inicialmente como criaturas creadas por Dios, el propósito principal fue relacionarnos íntimamente con nuestro Creador. Pero, ¿qué es lo que pasó? Eso es solo lo que debemos entender es que lo que pasó con Eva es que ella es una sola necesidad, era la necesidad de relacionarse, pero con Dios era el propósito general. Con Eva, una necesidad de relación, con Dios el propósito de ser como ellos. Ahora, en Génesis 2:22 dice lo siguiente, al 23 dice lo siguiente. Dice, al fin. Dice, es el 23. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y dijo él, al fin, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Entonces vemos que Adán dice, por fin. Entonces es el suplir esa necesidad que tenía Adán. Pero lo que debemos entender también en esta parte es que muchos de nosotros nos hemos enfocado en nuestra necesidad y en qué podríamos decir esa exclamación de Adán, de decir, por fin. Muchas veces tanto anhelamos algo que cuando llega a nuestra vida decimos, por fin llegó esa bendición que tanto había pedido, ¿verdad? Pero parte del pecado de Adán fue que perdió su enfoque. Y miren, algo que es tremendo, que vamos a aprender más adelante, pero Adán lo que hizo fue enfocarse en Eva. Después de que llegó Eva, creo que de ahí para allá no volvió a hablar con Dios. Léanlo y verán. No volvió a hablar con Dios, perdió su relación con Dios, que era el propósito principal. Se enamoró, se enfocó, se concentró, dedicó su tiempo, dedicó todo a Eva. Entonces se desenfocó en el regalo de Dios que fue su esposa y determinó como prioridad su relación con Eva, ¿sí? Agradar a Eva antes que agradar a Dios. Entonces, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. El último versículo de Primera de Juan. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón.
Tremendo, ¿no? Esa enseñanza que nos da Juan y nos enseña y nos dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Porque muchas veces pasa eso. Nos enamoramos más de la bendición de Dios que el Dios que nos está dando la bendición. Bueno, entonces entra aquí el tema de el enemigo. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, lamentablemente le damos espacio al enemigo. Y en eso tenemos nosotros que cuidarnos, porque si nos hemos alejado de Dios, o el año pasado fue un año difícil para conectarnos con Dios, tenemos que volver otra vez a conectarnos con Él. Entonces Satanás los engañó, mezclando que una mentira, y conocemos la historia, ¿no?, con una verdad. La mentira, ¿cuál era? Dice, no morirán, no morirán. Y vamos a leerlo. Aquí en el versículo 4 del capítulo 3 dice, bueno, leámonos desde el versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo, no debe comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y mire el engaño de Satanás, mezclado con una verdad también. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer, dice el versículo 6, quedó convencida. La mentira es, no morirán. Es mentira, porque sí murieron. Y entró la muerte literal, a la raza humana. Y la verdad es que dice que sí se les abrirán los ojos, porque Dios había instituido en el huerto del Edén, Él había diseñado ese propósito para Adán, ese huerto, ¿cierto? Y en el huerto Dios había diseñado eso y había colocado dos árboles. El primero, el árbol de la vida, dentro de todos los otros árboles, pero habían dos muy especiales, el árbol de la vida, que es el mismo árbol que menciona en Génesis. ¿Recuerdan cuando empezamos esta charla? En Génesis 22 habla del árbol de la vida, que estaba sembrados árboles de la vida al lado y lado del río. Pero en este momento también Dios le dijo el árbol de la vida, pero hay otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y de ese no podrás comer, porque si comes de él, sin duda morirás. Y esa fue la verdad. Y saben una cosa, que a veces el enemigo utiliza ese tipo de cosas para engañarnos de la misma manera. Dice, ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. El que no dice la palabra, el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Pero esa es una verdad, ¿cierto? Pero se meten las personas tanto en el trabajo que se olvidan de otro versículo que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Y a veces nos olvidamos de eso. Tenemos que tener en cuenta, a veces dice Dios, el principio dice, no es bueno que el hombre esté solo, que fue lo que pasó con Adán. Pero la voluntad de Dios no es que nosotros podamos buscarlo a Él para saber con qué persona nos vamos a casar. Entonces, una cosa es lo que dice la Biblia acerca de ciertos, y nos da unas pautas y nos da unos principios, unas normas con las cuales nosotros las debemos tener en cuenta. Pero en ciertos aspectos de nuestra vida tenemos que buscar a Dios de tal manera para que Él nos dé su voluntad, nos dé su voluntad. Así que eso es lo que tenemos en este momento. Tenemos que volver a la presencia de Dios, porque Adán y Eva tuvieron la oportunidad de haber escuchado aún a Satanás, a la serpiente, pero ir y en esa comunión que tenían con Dios, preguntarle, mira, Satanás me está diciendo esto, me está tratando de engañar. Y lo hice de tal forma que aún yo me siento convencida, le pudo haber dicho Eva a Dios. Y Dios en su amor,
le hubiera explicado, les hubiera dicho, les hubiera formado, les hubiera ministrado su corazón. Pero ellos no lo hicieron, porque hacía quizá mucho tiempo. La verdad, la Biblia no habla en el primer capítulo de que fue en ese día, en el sexto día, donde Dios creó el hombre y la mujer. Y en el capítulo 2 habla y describe ese momento, cómo fue que lo tomó el polvo y bueno, le dio aliento de vida. Pero del capítulo 2 al capítulo 3 no habla de tiempos, no dice cuánto tiempo, pudieron haber sido mucho tiempo. Mientras reconocían el Edén, mientras Adán le mostraba a Eva todo lo bonito de la creación. Pero quizá en ese tiempo perdieron la conexión con Dios. Y lo puede uno determinar porque jamás fueron a Dios a consultarlo. Y eso es algo en lo cual necesitamos evaluar nuestras vidas. Entonces Satanás siempre anda distrayéndonos con verdades a medias, con mentiras. Y aún recuerden que a Jesús mismo Satanás quiso engañarlo a través de la palabra. ¿Recuerdan? Cuando en el tiempo del desierto, ¿cómo fue la tentación de Jesús? Fue con palabra. Entonces es algo que debemos tener mucho cuidado. Entonces, él no solamente perdió su comunión con Dios, Adán, sino que también perdió su posición. Perdió el privilegio de hablar con Dios y se puso a hablar. Bueno, de todas maneras descuidó eso. No sé si en el momento que estaba, me imagino que no estaba con Eva, descuidó también esa relación con su esposa, porque nunca dice que él no estaba con Eva y que estaba hablando con Dios y que Eva, pues mientras que Adán hablaba con Dios, Eva se fue a otro lado y ahí fue cuando nunca lo dice la palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Adán? Pero si algo es que también descuidó su relación, descuidó también el pasar ese tiempo con su esposa, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros debemos pasar tiempo, no descuidar esos tiempos con Dios, de pasar y aprender de ellos, de cómo son ellos y ser igual a ellos, que fue el propósito principal. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Es la pregunta. Entonces, nosotros pues tenemos, por la gracia de Dios y por ese propósito que Dios nos ha dado, de poder ser instrumentos de restauración de familias, de parejas. Y en muchas ocasiones, cuando llegan, alguna vez me acuerdo que vino un hombre a mi casa temprano, tenía una situación muy difícil en su casa, y bueno, después de que hablamos muchas cosas, pues empecé yo con mis chistes flojos, que siempre los he hecho. Los que me conocen saben que yo siempre salgo ahí con cualquier cosa, bobadas. Entonces le empecé a decir lo que siempre a veces les digo, no, bueno, ¿qué debemos hacer? Le digo, bueno, hay dos formas. Una es paga y la otra es gratis. ¿Cuál le gustaría? Bueno, ¿y cómo sería lo de paga? Entonces yo los empiezo a molestar. Saben desde el principio que es una broma. Pero le digo, bueno, yo soy capellán, hice unos cursos y he hecho gran parte de mi vida temas de consejería familiar. Mi esposa está estudiando psicología, entonces la sesión vale 200,000, sueltan la risa y entramos ya a la parte seria. ¿Y cómo sería la parte gratis? Porque realmente nosotros lo hacemos para el Señor. Y le dije, solo hay una condición, que se vuelva completamente a Dios. Es la única condición. Y hay una frase que es muy común en todos. Y dicen, no, listo, entonces esa persona a la que les comento no pertenece, son amigos nuestros hace muchos años, pertenecen a otra iglesia. Entonces él decía, no, entonces voy a asistir a su iglesia. Si usted quiere que yo me vuelva a Dios, voy a asistir a su iglesia. Le dije, no, es que yo no le estoy pidiendo, no le estoy diciendo que usted se venga para nuestra iglesia y abandone la suya, o que vaya a su iglesia nuevamente. No, yo no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que se vuelva a Dios con todo el corazón. Y volverse a Dios, volver a restaurar la relación con Dios, no es fácil. Nosotros durante muchos años duramos alejados de Dios, aún estando dentro de la iglesia. Muchas veces lo he compartido, durábamos casi todos los días en la iglesia, pero no teníamos relación con Dios. Y realmente era culpa nuestra, de nadie más. Entonces, en ese tiempo, cuando pasamos tantas circunstancias alejados de Dios, en ese momento caímos en pecado,
hicimos muchas cosas terribles para Dios y tuvimos que humillarnos delante de Él. Y les compartimos, cuando tenemos la oportunidad, a estas parejas les compartimos cómo fue nuestro testimonio, les hablamos y empezamos a enfatizar en que si hay un punto de partida, un nuevo comienzo, y eso es lo que hoy les quiero invitar, a que podamos, aunque Dios es el Dios del principio, del comienzo, el alfa, y también es la omega, el fin, el autor y consumador. Pero si nosotros hemos estado alejados de Dios, hoy les invito a que haya un nuevo comenzar. ¿Saben? Que así también como el pecado inició, también tiene un fin. El fin es la muerte. No solamente en muerte física, sino también espiritual, muerte en nuestras relaciones, muerte en nuestras finanzas, muerte en el propósito, es el endurecimiento de nuestro corazón. Y hoy quiero invitarles, porque saben, hay otro fin para el pecado. El fin del pecado es Jesucristo. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el fin del pecado. Jesús tomó el lugar en la cruz. Tomó y se hizo maldición. Dice Gálatas 3:13, dice, hecho por nosotros maldición, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Dice Isaías 53 que Él tomó sobre Él, sobre su cuerpo, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, enfermedades. O sea que ese pecado que se desató, comenzó en Adán y va de generación en generación. Aquel que cree en Cristo de hoy es la invitación que quiero hacerle. Aquel que cree en Cristo es nuestro Señor y Salvador. Aquel que acepte que es la única solución que en este momento hay, que en ese momento en su vida es la primera quizá que debimos tomar. Tomamos muchos caminos pensando que eran los correctos, pero nunca pensamos hasta este momento, y hoy le invito. Yo sé que hay personas ahí que están pensando eso. Lo he intentado todo, pero no intentaste lo primero que debiste hacer, y es entregarle tu corazón al Señor Jesucristo. Así que en este momento yo le invito a que vuelva a su corazón. Y volviendo al ejemplo de esta persona, ¿qué es volver a la presencia de Dios? Es una decisión en su corazón. Para aquellos que nunca han conocido a Cristo y hoy deciden entregarle su corazón, es creer en Él, creer, conocerlo, volver al propósito inicial, al pasar tiempo, al relacionarse con Dios, al sacar tiempo como Jesús, a la manera de Jesús. No es a nuestra manera, jamás es a nuestra manera, es a la manera de Jesús. Y Jesús nos dio ejemplo. Por eso vino Jesús a la tierra dice la palabra en Romanos, que hubo un primer Adán que hizo las cosas mal, pero vino Jesús a restaurar el propósito de la humanidad, a tomar forma de siervo, a tomar forma humana. Todo lo que nos hablaron y las celebraciones de Navidad se resumen en esto. Jesús nació en un pesebre como un ser humano, como su merced y como yo, a pasar las mismas luchas, las mismas tentaciones, pero Él es el fin. Él cumplió con su propósito. ¿Cuál era el propósito? Al final, en la cruz, Él dijo, consumado es. Él sí cumplió con ese propósito de su vida. Y nos enseñó a cómo agradar a Dios sin pecar, sin alejarnos de Él. Así que, a la manera de Jesús, es buscar al Padre en las mañanas. Es volver a hablar con Él. Es adorar a Dios. Es deleitarnos en el Padre. Eso fue como Jesús nos enseñó. Es volver a tomar ese tiempo de oración. Jesús oraba en la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Pero Él siempre buscaba tiempos de intimidad, tiempos a solas con Dios. Y nos enseñó que como seres humanos también podemos buscar a Dios
aún con todas las ocupaciones que Jesús tenía, con todo lo que tenía que hacer diariamente, pero aún él todos los días buscaba a Dios, todos los días iba a llenar su vida de Dios. Así que eso es lo que se le aconsejan a aquellas personas, y es el consejo que les doy hoy. Si usted tiene esa oportunidad de volver, pare un momento, permita que Dios tome el control de esa circunstancia, ríndase delante de Él y dígale: Dios, yo quiero volver una vez más a restaurar lo que Adán perdió. Recuerden, Adán perdió algo valioso, y es que él tenía la oportunidad de ser el sacerdote de su casa, de llevar a su familia a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo. Tenía la oportunidad de, antes de todo, buscar Él, porque antes que Eva llegara, él tenía una relación con Dios. Él fue el primero, y Dios nos diseñó de esa manera para que nosotros, como esposos, como padres de familia, o aún si su merced es soltero o soltera, podamos buscar a Dios y encontrarlo, y podamos volver a abrir la palabra de Dios, podamos volver otra vez a decirle: Dios, yo hoy quiero que hables a mi vida. Buscarlo en la mañana y decirle: Dios, habla a mi vida. Y una vez más, y decir: Señor, quiero entender lo que tú dices de mí en la palabra, entender quién soy yo, cuál es mi posición, cuál es mi identidad, la identidad que el pecado me robó. Y eso es lo que es la invitación. Así que hoy quiero que usted tome su palabra, la Biblia, y abra por última este último versículo que dice el versículo, capítulo 3, versículo 22. Dice: después de que Adán y Eva pecaron, dice aquí lo siguiente. El versículo 21 dice: el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman? Miren, esto que dice esta palabra es tremendo, porque lo habla lo está hablando en futuro. Dice: ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces, dice, él mismo da la respuesta a Dios, dice: entonces vivirán para siempre. Recuerdan que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si hay un árbol o a un madero que podamos acercarnos, es precisamente a la cruz del Calvario. No hay otro lugar donde pueda ser restaurada nuestra vida. No hay otro lugar donde pueda ser devuelto el propósito. Eso fue el propósito con el cual Jesús vino, para restaurar la relación de nosotros con nuestro Padre, de nosotros con nuestro prójimo. Ese es el propósito principal. Y si en esta mañana debe pasar algo en nuestras vidas, es poder volver a restaurar esa relación inicial con nuestro Padre. Es poder volver a restaurar esa relación. Así que hoy vamos a ir, y si nos damos cuenta, en el versículo 21, ahí ocurrió el primer sacrificio para tapar la desnudez, aún esa pérdida de la inocencia de Adán y Eva. Un sacrificio, se sacrificó un animal, porque dice que los cubrió con pieles de animales. Hubo un sacrificio. Y ahora, si me acompaña con esta oración, podemos ir una vez más al altar del sacrificio, una vez más a la cruz. Así que cierre sus ojos. Le invito a que incline su rostro. Si puede, levante sus manos, póngase de pie y dígale: Dios, hoy yo estoy aquí. Yo estoy aquí, parado delante tuyo en la cruz del Calvario. Señor, hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que así como Adán un día perdió la conexión contigo, perdió esa delicia de estar en tu presencia, esa delicia de pasar horas
o minutos, pero tiempo de calidad en tu presencia. Dios, hace mucho tiempo, quizá nunca he desarrollado una relación contigo, pero hoy levanto mis manos. Y levanto esa mano y decir, Señor, yo quiero hoy que mi vida sea restaurada. Que el propósito principal de que es relacionarme contigo, Señor, hoy, Señor, sea restaurado completamente. Hoy acepto que tú has muerto en una cruz, mi Señor Jesús, por mis pecados y los pecados de mi familia. Dios, hoy te pido que entres en mi corazón, Dios, y seas el Señor y Salvador de mi vida, y que me des un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, dame una nueva oportunidad para poder empezar de nuevo, Señor, y poder restaurar esa relación todos los días. Dios, hoy yo bendigo a estos mis hermanos. Permítame orar por usted, y yo hoy en el nombre de Jesús oro por cada una de las personas que están viendo esta predicación. Y yo te pido, Dios, que tú les ayudes a restaurar su relación contigo. Dios, que ellos puedan aún, Dios, en el nombre de Jesús, morir, Dios, como dice tu palabra, el que quiera ser mi seguidor, niéguese a sí mismo. Ese es el morir diario. Dice la palabra de Dios que si la semilla no cae en tierra y muere, no podrá dar fruto. Así que Dios, hoy tomamos esa palabra que tú nos diste, Señor, en Génesis, y yo bendigo a esta tu iglesia, y yo declaro que el árbol de vida, vamos a comer del fruto del árbol de la vida, y vamos a disfrutar de ese árbol de la vida que es Jesús. Y declaro, Señor, que hoy vamos a disfrutar de los beneficios de ese árbol, de los beneficios de la cruz, y declaramos, Señor, que esos beneficios de la cruz vienen sobre nuestra vida, sobre las vidas de mis hermanos, Señor. Señor, esos beneficios, salvación, vida eterna. Dios, que tú puedas dar vida y vida en abundancia. Que tú vuelvas a encender, Dios, la llama de ese altar personal, la llama de ese altar familiar. Dios, que puedas restaurar sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que la gloria de Dios resplandezca en este año 2022. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga y Dios les guarde.